de las mayores preocupaciones cuando empezamos a hablar de cómo rodar la peli, una era poder transmitir la verdad, ¿no? Y la espontaneidad de una fiesta sin que fuera impostada, ¿no? No fuera una fiesta, la película de una fiesta, sino una fiesta en sí, claro. Eso sí, una fiesta rodada con la mayor intención documental. Y ahí empezamos, y sí, durante prácticamente un año, a barajar varias cuestiones. Primero, cómo se rueda un dispositivo de una fiesta para ser prácticamente invisible, y la idea de que para torturar a sonido todo el rato hubiera música en la fiesta y la gente, dentro de que era un rodaje de una película, tuviera todo el rato sensación de fiesta. Y por otro lado, cuál era el formato que más nos iba a llevar al cine documental de principios de los 80. Porque era un momento donde el vídeo profesional está empezando a comer terreno, el vídeo casero todavía en España no está instaurado, están empezando a llegar los primeros vídeos caseros, pero todavía no es algo que esté difundido. Y entonces jugábamos con la idea de hacerla tal vez en vídeos muy primitivos, o acercarnos más a la realidad de las películas documentales de ese momento, que era el 16 milímetros, que obviamente nos complicaba el rodaje por la economía, ¿no? Y sobre todo que si quieres hacer un registro documental es bueno que tengas posibilidad de hacer tomas largas, y el celuloide iba a la contra, digamos, o sea, era una lucha. Sí. Aparte, yo tengo anotado en mi cuaderno cómo convencer a Luis Ferrón de que esto tiene que hacerse en 16 milímetros. De hecho, no nos ponemos de acuerdo y abandonamos. Porque yo me empeño en que tiene que ser en 16, porque considero que a un nivel cultural, yo creo que pensamos en esa época en celuloide, y creo que va a entrar mejor la peli si es en celuloide, y estamos ahí, yo no termino de convencer del todo, y intentamos encontrar dinero y no conseguimos dinero. Sí. Y es un golpe de suerte en el fondo que esta película se pueda producir. Yo estuve un año pensando en el casting también, ¿eh? O sea, digamos que, no sé quién decía que el 70% de la dirección de actores es un buen casting, y yo me acuerdo que a veces la preproducción no era un rodaje sino un cumpleaños, ¿no? O sea, nuestra preocupación era, vamos a hacer una fiesta y que la gente se lo pase bien, ¿no? Sí, oye, vamos a invitar a este y a este, que seguro se llevan bien con este y con este. Y luego, había una cosa de... Me acuerdo. No, y después hay una cosa estupenda que igual Jorge nos puede comentar, y es que la gente tenía una serie de patrones que Luis les había dado de comportamiento, pero lo mantuvieron durante toda la fiesta, los 2 días o 2 días y medio, porque hubo gente que estuvo un día, gente que estuvo 2, gente que estuvo 2 días y medio, durante todo el tiempo, fuera de cámara, fuera de que nadie estuviera cerca de ellos, se mantenían en personaje, ¿no? Sí, que asumían completamente un papel, y que estaban en el 82, y era como, vale, pues ya está. Hablamos en pesetas, Es que conseguimos que se olvidara la gente que había una cámara. Sí. Hay algo de pero totalmente, la gente no, y sobre todo, lo daba. Y sobre todo que hay mucha cámara, Y hay mucha gente que se cree se creía que la estábamos rodando. Sí, y dice, a ver cómo va a quedar cuando yo estoy hablando de no sé qué. Y claro, no eran conscientes de que estábamos con un teleobjetivo y que no estábamos rodando aquí, sino allá. O a su nuca, simplemente. Sí. Y nada. Entonces, en la película hay como 3 momentos donde alguien le dice al otro, te están rodando, y mira a cámara, y entonces ya de pronto cambia el gesto, pero... Esta película creo que si puede llegar a funcionar es precisamente, aunque sea una impostura total y esté llena de anacronismos, el aspecto que tiene de archivo, que aparte eso sería interesante, como en montaje tú propones la idea de que por cada corte de imagen haya un corte de sonido y un salto de sonido. O sea, yo creo que el cine, desde un punto de vista documental y desde un punto de vista amateur y desde un punto de vista doméstico, nos puede contar mucho acerca de la historia. Es una cosa que dice mucho Krakauer, que citaba a Krakauer, de repente citó a Krakauer, ¿no? Adelante, no te cortes. O sea, que el cine puede desvincularse, que también lo dicen Gigabertov y toda esta gente, se puede desvincular. El cine tiene una cosa buena, y es que se puede desvincular de lo narrativo. Es decir, estos soviéticos estaban en contra de hacer un cine narrativo, porque lo consideraban que era teatro filmado, que es teatro burgués, y que esa causalidad, precisamente, que es más difícil tenerla en la literatura, o que es más difícil a lo mejor trabajar, bueno,
hasta cierto punto, en lo dramatúrgico o en lo teatral, que el cine de algún modo te permite tener un dispositivo de registro que te puede contar otra serie de cosas desde el ámbito descriptivo o desde un ámbito discursivo, pues porque estás colocando imágenes y comparándolas con otras cosas. Y yo creo que de cara a construir una cierta idea histórica de cosas que han pasado en España, trabajar desde un registro más amateur o más doméstico, pues puede contarte una serie de cosas vinculadas a lo cotidiano que son igualmente, son tanto más elocuentes que lo que te pueda contar un manual de historia o un texto académico. Y yo creo que eso es una cosa que el cine puede hacer y debe hacer. Volviendo un poco a la idea de archivo, a la idea de metraje encontrado. A mí me encantaría que siguiéramos hablando de la historia de España haciendo películas en vídeo y incluso integrando falso cine de archivo rodado por nosotros con archivo efectivamente procedente de esa época. Pues de forma un poco preocupante, porque, bueno, creo adelante. A ver, es que no me creo nada, pero bueno. Es muy interesante el cine que se está haciendo, pero no es tan interesante la absoluta falta de medios con la que se está haciendo. Y cuando digo falta de medios no es que no haya una cámara o una sala de montaje, sino que no se pueda pagar al equipo, o se paguen sueldos absolutamente irrisorios. Es decir, que a la vez que esta crisis que no acaba ha despertado un montón de cine interesante, y además que no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿no? Porque todas estas películas que además están surgiendo, tal vez especialmente este año, son temáticamente y narrativamente no tienen nada que ver, pero son muy interesantes. La parte menos interesante es la falta de tejido o la falta de cualquier tipo de soporte institucional para este cine, cosa inaudita en cualquier país. En cualquier país. En cualquier país, punto, pero especialmente en cualquier país con los que España se quiere comparar. Es decir, España, o por lo menos los políticos españoles, siempre se quieren comparar con Francia, con Estados Unidos, con Alemania, y en todos esos países hay ayuda institucional hacia su cinematografía. Yo le decía el otro día en Bilbao que estoy deseando que la UNESCO ya nos ponga la pegatina de país subdesarrollado para que podamos optar al Fond Sud y a los fondos de Calle, sí, y a Noruega, y al Überwaldsfond de Rotterdam y tal. Sí, y a la línea esta de Noruega también, claro, de cine claro. y tal. Sí. O sea, soy muy crítico porque creo que nuevo cine español hay cada 10 años es que por y eso. luego cuando esos realizadores de los 60 o de los 90, o sea, creo que el problema al final es que nunca tienes continuidad productiva y creo que al final no deja de ser un rollo mediático gracias al cual unos medios, unos festivales, unos programadores y unos gestores culturales que viven del ayuntamiento pues ya tienen pues un par de etiquetas más con las que tirar un par de añitos más, porque como en el fondo no hay idea, no hay criterio y no hay una idea real. Pero sí que es cierto que ayer, para una cosa que tuve que preparar, hice una lista de películas y la verdad es que a nivel cuantitativo en los últimos 5 años han aparecido o han reaparecido directores y directoras un montón, es decir, creo que eran unos 45 nombres y 45 nombres con películas relevantes. Bueno, la película dio 18 millones de vueltas, de durar 4 horas a durar 30 minutos, a cambiar el formato. Pero, o sea, la peli, bueno, esto a lo mejor, no sé si lo sabías o no tenías que saberlo, da igual. Claro, la historia era que nos sentimos hiper libres. Yo cuando me dijo él, vamos a montar algo, yo lo entendí como una golosina. De hecho, en el primer pase aquí en la ECAM que hicimos de ver el material, que fue cuando a mí se me ocurrió el rollo, y si cortamos y en cada corte metemos una veladura y en cada corte también pringamos aquí al amigo de sonido y reventamos la cabeza del espectador, porque ya que nos distanciamos de la ficción, vamos a trabajar con estos elementos, a ver si es demasiado, si no, si juega en nuestra contra o no, y a bailar. Yo creo que había una idea y era que nos gustaba tanto el material sin sonido que de pronto empezábamos a pinchar música sobre el material y aquello ya te lo comías. Creías que había pasado 10 minutos y habían pasado 40 minutos. Y yo creo que nos preocupaba que el espectador se enamorase y se dejase tanto llevar, que de ahí también el ir poniéndole zancadillas por cada corte de plano. O sea, había toda una idea de
¿te vas a meter? Pues ahora no. ¿Te vas a meter? Pues ahora no. ¿Te vas a meter? Pues ahora no. Y de hecho la peli te patea un poco al principio. La verdad es que no tenía ni idea, ni de lejos, de dónde metía. Yo leí el dossier y era como, vale, muy bien. O sea, todo va a ir subtitulado. ¿Para qué quieren que vaya realmente? No, va a sonar la música en primer plano, la música muy alta, ¿no? Pues no es un proceso nada corriente, ¿no? Era como, bueno, yo salgo de la escuela y ahora voy a hacer todo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Básicamente. Un poco, eso lo recuerdo que lo decías tú en Berlín, en plan de salir de la escuela, desaprender lo aprendido y a partir de ahí tirar para adelante. Era interesante porque verdaderamente nosotros no teníamos la peli terminada hasta que no pasó por sonido. Es decir, nosotros habíamos llegado hasta un punto en el corte de imagen, pero la peli no estaba terminada. Es decir, no éramos capaces de terminarla y de que... final o en general? De llegar al final, final, de transmitir un poco la descomposición. Que podíamos quitar, poner que realmente la historia estaba más o menos contada. Pero Con la versión 24 de montaje, que es como la primera que ven otros productores, yo creo que ahí es cuando ya de repente decimos, bueno, no tiene sentido seguir dándole vueltas a la imagen sin pasar a sonido, y además incluso estábamos abiertos a una posibilidad un poco extraña, y era que tal vez después de pasar por sonido tuviéramos que volver a tocar el montaje de imagen, cosa que afortunadamente no pasó. Porque no pudimos tampoco. No, es cierto que hay una cosa que yo quería comentar, que es que una de las cosas más difíciles de montaje es que en el fondo los materiales son más heterogéneos de lo que creemos. Es decir, hay cámara en mano con teleobjetivo, hay trípode con una focal angular, y yo creo que tú fuiste muy inteligente en, de alguna manera, hacer una política de bloques. Sí. Es decir, todo lo que vaya con focal media va del tirón, todo lo que vaya con teleobjetivo va del tirón, y ahora nos vamos a hacer así, te voy a despistar y de pronto clasca. Claro. Te casco 4 planos seguidos montados en angular y en trípode. Era angustioso porque la incertidumbre siempre estaba ahí, porque la película no la terminamos. De hecho, el visionado que hacemos en la productora es absolutamente desastroso. Y yo decía, no, porque luego en el sonido... Y era como, en el sonido no... Yo creo que es una película de estas características, que es experimental, antes que cualquier otra cosa, antes que documental, antes que ficción, antes que peli de época. Es experimental y son películas que necesitan un poco de los festivales para encontrar su público y para encontrar también una cierta visibilidad, ya no sé si mediática o visibilidad de cara a críticos y programadores. Entonces yo creo que la película, a cuantos más festivales vaya mejor, o quizá no, pero bueno, nosotros lo intentaremos. Es interesante porque a veces hay un cierto cine que puede pasar de la crítica, pero sí que es cierto que al cine que yo he hecho con el colectivo Los Hijos le ha ayudado a la crítica muchísimo. Pues porque los festivales donde hemos sido premiados son festivales que están muy vinculados al mundo académico y al mundo de la crítica, porque Cahiers du Cinema y Blogs and Dogs y revistas argentinas nos dan bastante cancha y de alguna manera nos ayudan a que tengamos cierta visibilidad, pero es que son esos mismos críticos los que están programando en el CEGAI, en Artelecu, en Artium, en IBAC. Son los críticos muchas veces también los que se están programando y los que también te pueden dar la oportunidad de que puedas disfrutar con películas ya no pequeñas, sino microscópicas, de pases puntuales, 1 o 2, vinculado a algún festival, quizá, o sin estar vinculado a un festival, y que sí que puedas tener 1 o 2 pases en ciudades de provincia, y eso hace que la película al final la vean más personas que si contratas al Pequeño Cine Estudio o a Los Verdi durante una semana o 2 aquí en Madrid o en Barcelona, ¿no? Yo ya de lo que estoy hablando ya en un siguiente nivel es de mover esta película directamente como videoarte. Yo de hecho tengo pensado una versión en videoinstalación con material que tenemos rodado para ahora, para mayo, para un par de convocatorias que son las que quedan en pie. En todo caso, toda esta distribución siempre tendrá que pasar por la internacionalización, porque en España no hay dinero. Entonces, cuanto antes nos olvidemos de España como circuito posible, mejor. Pero sí, yo creo que sería interesante, lo que pasa es que es otro campo completamente distinto. El ámbito museístico, el ámbito galería, el ámbito galeristas, es un ámbito que es desconocido y que obedece a normas completamente distintas. Y en ocasiones el videoarte implica condenar la película a que se vea menos. Pero yo lo siento en el alma, pero si los contratos que me van a ofrecer
potenciales distribuidoras son los que son y pagan lo que pagan, pues yo me tendré que ir donde la película tenga posibilidad de amortización.